Bienvenidos nuevamente a este subcurso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario. En el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos prácticos de la intervención de terceros. Como siempre, se encuentra para ustedes en esta cápsula jurídica la profesora Judith Astorrega. Hay que reseñar que para poder hablar de los aspectos prácticos de la redacción de escritos en la intervención de terceros, no podemos omitir hacer la reseña de observar el video sobre los aspectos prácticos de redacción de la demanda, donde se explica a cabalidad los datos del encabezado, así como la identificación de las partes, sea persona natural o persona jurídica, y de asistencia o representación de abogados si actúa como apoderado. Por eso se invita a que vean el video sobre aspectos prácticos para la redacción de la demanda. Debe reseñarse que el primer escrito que tenemos que mencionar en lo inherente a la intervención de terceros es el escrito de tercería. Partiendo de la idea de que la tercería es la más amplia representación de lo que es la típica intervención de un tercero en el proceso. No podemos omitir que el escrito de tercería tiene que tener los mismos elementos que una demanda, solo con la salvedad de que el tercero, lógicamente, no forma ni un litisconsorcio activo ni un litisconsorcio pasivo, concepto o aspecto que ya hemos en capítulos anteriores de estas cápsulas jurídicas discutido, pero sí tiene que llevar una estructura como la que están observando pues a continuación, en el sentido de que, por ejemplo, hay que dividir el escrito en tres secciones. Una primera sección que hable de los hechos, que fundamenta la tercería, porque existe un derecho adquirido por un tercero para participar en para tener la debida intervención. Un segundo capítulo que habla del derecho que fundamenta la tercería, donde respetando la jerarquía normativa que va desde constitución, códigos, leyes orgánicas, en fin, jerarquía que ya hemos hablado en otras cápsulas, hasta la jurisprudencia tiene que respetarse en todo momento para terminar con un petitorio, donde se le solicita a la parte hacer una declaratoria con lugar. En lo que corresponde al escrito de oposición de terceros, como otra modalidad de intervención de terceros, hay que destacar de que la doctrina nos presenta dos momentos muy importantes, que la intervención de terceros se puede hacer tomando en cuenta enunciarse como un escrito, es decir, también se presenta dentro del mismo expediente principal, pero fundamentándose en un escrito, y sencillamente podemos establecer de que la misma tiene el factor de que no puede fomentarse o se puede presentar mediante una diligencia. Si la presentamos como un escrito, tenemos que partir que la misma se divide en las mismas tres secciones que ya han caracterizado básicamente las estructuras de los escritos que hemos ido pues estudiando en cápsulas anteriores. Por lo menos tenemos de una primera sección que se llamaría de los hechos que fundamentan la oposición de terceros, es decir, en estos hechos se explicaría qué es lo que lleva al nacimiento de un derecho con ocasión a la ejecución de una medida cautelar, sea nominada o innominada, pero más que todo va dirigidas a las nominadas. En una segunda sección, el derecho que fundamenta la oposición de terceros, es decir, el derecho respetando esta jerarquía normativa. Y en un tercer aspecto, el petitorio, donde se solicita declarar con lugar dicha oposición de terceros. Sin embargo, encontramos que en la práctica algunos abogados, por la rapidez, por la practicidad que representa redactar una diligencia, pues deciden hacer esta oposición por medio de diligencia, la cual presentamos también el día de hoy el respectivo modelo. La diligencia tiene que ser una diligencia pormenorizada, donde se tiene que hacer mención del día, la fecha de mes y el año, en horas del despacho del día de hoy. Comparece el ciudadano, se identifica la parte completa, nombre, apellido. Si es venezolano, se coloca venezolano, como aparece pues en el escrito modelo de diligencia, mayor de edad. Si es extranjero,
supongamos se coloca la nacionalidad y en lugar de colocar la cédula se coloca su número de pasaporte, titular de cédula, domiciliado en la ciudad de tal, se colocan los datos, el municipio, del estado, actuando en mi condición de propietario del bien o los bienes, ¿ok? A excepción de que, pues, lógicamente esta persona haya dado, pues, un poder, aspecto que quien haría, pues, el escrito como tal sería el abogado, objeto de la medida cautelar nominada, indicar si es embargo, secuestro o prohibición de enajenar y gravar, asistido en este acto por el abogado tal, venezolano mayor de edad, inscrito en el interabogado bajo el número tal, ¿ok? Entonces, usted muy respetuosamente ocurro manifestando lo siguiente. Y es aquí donde viene la idea principal del escrito de oposición de tercero. Es decir, me opongo a la medida cautelar, identificar si es embargo, secuestro o prohibición, lo mismo que se hizo arriba, el anexo, que serían las facturas o título de propiedad del bien, sea mueble o inmueble, y que demuestra mi propiedad marcado en la letra A. Es todo. Se coloca la fecha, a los días tal, de diligenciante, abogado, asistente y secretario. Es decir, se identifican las partes. ¿Por qué es importante colocar la coletilla me opongo a la medida cautelar? Porque lógicamente es la primera intervención que por premura se hace. En la práctica, este tipo de diligencias muchas veces se dan, sobre todo cuando las mismas se encuentra pues un tribunal haciendo la respectiva ejecución, sea de la medida de embargo o de la medida de secuestro. Obviamente no va a dar tiempo de, sin lugar a dudas, redactar pues a mayor profundidad un escrito pues un tanto largo, pero por eso esta es la finalidad de la diligencia de oposición de tercero. Situación de que, como les digo, queda en la práctica del abogado si decide ir por la vía del escrito, que tiene una estructura similar como la de una demanda, o ir a la opción de la diligencia, que es más expedita, pero lógicamente no es tan estructurada y organizada como como la del escrito, pero esto queda a criterio de las partes. Ahora bien, sobre el escrito de intervención adhesiva, que ya es otro tipo de intervención de tercero, recordemos que tanto la tercería como la oposición son intervenciones voluntarias, en las cuales las partes tienen un papel principal dentro de estas famosas intervenciones de tercero. Sin embargo, la intervención adhesiva viene a ser una intervención en las cuales viene una persona que no teniendo un interés directo, de modo voluntario, decide participar. Entonces, la persona se identifica, que es un particular, el tercero, hace de los hechos que fundamentan la intervención adhesiva, explica por qué es importante su participación, del derecho que fundamenta la intervención adhesiva, respetando la jerarquía normativa, y lógicamente solicita declarar con lugar su intervención adhesiva. Ahora bien, podemos observar que en la práctica algunas personas toman las participaciones, por lo menos las contrapartes, sobre todo toman las participaciones de las intervenciones adhesivas, como aspectos que pueden venir a cercenar la celeridad procesal y lo pueden tomar como situaciones que vienen a ser dilaciones indebidas. Esto es algo que se observa mucho en la práctica y esto conlleva a que el encabezado, pues lógicamente esta gente presenta un escrito, un encabezado, como ya lo hemos explicado, y tengamos unos hechos divididos también pues en tres secciones. Primero, de los hechos que fundamentan la oposición de intervención adhesiva, aquí explicará la parte por qué no debería de ser aceptada la misma. Un segundo aspecto del derecho que fundamenta la oposición de intervención adhesiva, donde se vuelve a hablar del esquema de la jerarquía normativa. Y un tercero, que es el que solicita que se declare con lugar la intervención. Asimismo, encontramos de que aún existiendo estas modalidades, no podemos omitir que existen también intervenciones forzadas o intervenciones que vienen a no propender directamente el hecho de que la persona sea llamada. Aquí la parte como tal, cualquiera de las dos partes, al ver de que esto lo puede beneficiar o al ver que esto puede generar que hay un interés o un derecho, puede hacer un llamamiento. Y ese llamamiento, como mejor forma de justificárselo al tribunal, sino haciendo una estructura muy similar a la de un escrito. Se establece un encabezado, se hace mención de los hechos que fundamentan el llamamiento a terceros a causa pendiente, o sea, por qué es necesario, cuál es la historia
que ronda sobre este tercero que se está llamando, una segunda parte donde se habla del derecho que fundamenta el llamamiento de terceros, lógicamente se establece la jerarquía normativa y por último el petitorio donde se solicita llamar a esta persona pues a la causa pendiente. No podemos dejar de lado ese aspecto de la solicitud de llamamiento en garantía, que también es muy necesario en el caso de que exista pues una garantía u otro tipo de derecho que pueda propinar la participación de un sujeto y lógicamente que en este también se establece un encabezado, se hace por medio de un escrito de los hechos que fundamentan el llamamiento de esa persona, del derecho que fundamenta están los hechos, están el derecho y lógicamente el petitorio. Hay que destacar algo, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro, que estos escritos son propuestos por una de las partes, por ese llamamiento que se hace, lógicamente se tiene que dar la dirección de este sujeto para que el sujeto venga y acuda a ese llamamiento, o sea, que lo haga de manera voluntaria, o sea, que decida no hacerlo y se declare como en una confesión, como ya lo hemos dicho pues en videos previos. Debe reseñarse de que estos son los modelos en materia de llamamientos de garantía. Si quiero señalar algo de terminar, que es una duda que me la han señalado muchos seguidores, sobre todo por el canal de YouTube, y es el hecho de que cuando se habla de las oposiciones, en estos llamamientos de causa pendiente o en estos llamamientos de garantía, la contraparte también podría oponerse. Sí, podría hacerlo. Y pues lógicamente se pueden hacer unas estructuras similares a las oposiciones que ya se han ido pues explicando sobre todo en este capítulo, como cuando hablamos de la oposición a la tercería y todo esto. Pero sí hay que dejar algo muy claro. El aspecto fundamental es que las actuaciones con las que estos terceros se vayan manejando en estas intervenciones van a poderse ir llevando en la medida de lo posible con escritos y diligencias. Siempre, como ya lo dije cuando expliqué la oposición al embargo, hay gente que puede trabajar estas respuestas ya posterior a estos llamamientos forzosos por medio de actuaciones por diligencias o por escritos. No hay nada en la ley que nos diga que tiene que ser bajo un formalismo específico, pero sí en la práctica, y es algo que mantengo y quiero dejar muy claro en esta cápsula jurídica, es el hecho de que aún existiendo la figura de la diligencia, tenemos que establecer que no podemos hacer un exceso del llamado a la figura de la diligencia, porque habrán cosas que como abogados nos iremos dando cuenta, son necesarias de un escrito. Así que dejo ese punto de reflexión ahí para que tengamos en cuenta que tenemos que medir muy bien las situaciones como juristas de cuándo realmente tenemos que presentar un escrito o cuándo realmente tenemos que presentar una diligencia y no abusar de ninguna de las dos figuras, sino alternarlas cuando se considere y se estime necesario. Bueno, esta fue la cápsula jurídica sobre los aspectos prácticos de intervención de terceros. En próximas cápsulas seguiremos hablando sobre aspectos probatorios, aspectos de informes. Y bueno, estuvo para ustedes como siempre la profesora Judita Estorrelva. Hasta la próxima.